Y en esta mañana terminamos nuestra serie de preparación personal hablando a nivel de enfoque, porque usted el miércoles estará en su centro de acción y hablaremos un poco más de este tema y también seguiremos en el cuaderno espiritual compartiendo sobre este tema. Pero hoy vamos a estar hablando de preparación personal, el precio a pagar. El precio a pagar. Filipenses 3:10 en esta mañana. Nuestro éxito, hermanos, cuando de nuestra preparación personal se trata, depende de nuestra santidad, depende de nuestra obediencia y depende también de nuestra perseverar en la palabra de Dios. En otras palabras, nuestra preparación depende de que nosotros seamos santos, obedientes y perseverantes en lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Y en este mes hemos visto 3 verdades. Primero, somos únicos. Quiere decir que cada uno tiene una misión única que cumplir. Segundo, tenemos un mensaje único que tiene que ser compartido. Y tercero, hablamos de que no somos perfectos, reconociendo que no somos mejores que los demás. Y además que necesitamos mucho de Dios. Yo no sé esta semana cómo usted le fue hablando de nuestra imperfección, pero yo concluyo, necesito más del Señor. Todavía me falta más. Todavía quiero conocer más de Él, todavía necesito estar más cerca de Él, todavía necesito interesarme más por lo que a Él le interesa. Y de esta manera, entendiendo que necesitamos mucho de Dios, tenemos que reconocer también que de nada sirven estas verdades compartidas si no las vamos a obedecer. De nada sirven estas verdades compartidas si usted y yo no las vamos a aplicar. Y creo personalmente, hermano, que ha sido un buen mes en cuanto a lo que Dios nos ha hablado. Su enseñanza ha sido tremenda en cuanto a ser único, en cuanto a este mensaje único, en cuanto a que no somos perfectos. Y eso tiene que quedar grabado en nuestra mente, pero también ir a nuestro corazón para que el Espíritu Santo tenga con qué trabajar, ¿me entienden? Y se puedan ver cambios significativos en nosotros. Hoy tenemos un nuevo tema, el precio que pagar o el precio a pagar. Y en nuestro mundo se dice abiertamente que todo tiene un precio. ¿Ha escuchado usted eso, no? Todo tiene su precio. Y quizás no está tan alejado de la realidad, solo que hay una diferencia. Nuestro enfoque es totalmente distinto. ¿Cómo así, pastor? Bueno, porque el mundo lo dice en función de que todo se puede comprar. ¿Me entiende? El mundo cuando dice que hay un precio que pagar, el mundo entiende que todo yo lo puedo comprar. Que todo yo lo puedo resolver o yo todo lo puedo alcanzar a través del dinero. Y a fin de cuentas, los del mundo, aún las cosas más sagradas para ellos, entre comillas, tienen un precio y el mundo nos dice, si lo pagas, pues es tuyo. ¿Cierto o me equivoco? Si lo pagas, es tuyo. Y estamos hablando de niveles tan denigrantes como una persona. En eso estamos en este tiempo. Si pagas ese niño, es tuyo. Si pagas esos órganos, son tuyos. Si pagas esa mujer, es tuya. Si pagas ese hombre, es tuyo. Así está nuestro mundo. Para ellos todo tiene un precio, pero depende de si puedo o no tengo el poder adquisitivo para hacerlo. Y no importa qué cosa sea esto, lamentablemente. En el caso de nosotros, cuando hablamos del precio que se tiene que pagar, lo vemos desde la perspectiva que
dar lo mejor a Dios o hacer de Dios la prioridad de nuestras vidas tiene un alto precio. Si usted y yo queremos darle a Dios el primer lugar, eso va a tener un alto precio. Si usted y yo queremos hacer del Señor la prioridad de nuestros días, de nuestras vidas, vamos a tener que pagar un alto precio. Y recuerde que le hablé de 3 cosas: santidad, y la santidad es un alto precio para alcanzarla. No porque el Señor no nos haya hecho santos, eso es otro tema. Ya sabemos que el Señor nos ha hecho santos, pero vivir en santidad requiere que usted y yo estemos dispuestos a pagar un alto precio para vivir la vida de santidad que el Señor nos pide. La obediencia requiere un alto precio y de eso vamos a hablar hoy. El hecho de comprometerme a obedecer a Dios significa que nosotros en nuestra propia vida vamos a tener que renunciar a muchas cosas para obedecer a Dios. Y por último, la perseverancia. No será fácil perseverar. También tendremos que estar dispuestos a dejar de perseverar en cosas necias y tontas en las cuales perdemos mucho tiempo para perseverar en lo que realmente tiene valor, que es lo espiritual. Servir al Señor no es fácil y lo sabemos. ¿O hay alguien aquí que no lo sepa? Servir al Señor no es fácil. Y esto nos lleva a pensar en el alto precio que conlleva. Al final lo que nos da satisfacción y nos conforta es que sabemos que cada esfuerzo que hagamos, cada sacrificio, como vimos en el mes de noviembre, que hagamos para honrar a Dios y glorificar su nombre, vale la pena. Lo vale todo. Hay ejemplos incontables en la Biblia. Estamos hablando en este mes de Juan el Bautista y cómo Juan el Bautista tuvo que dejar cosas por servir al Señor, por también ser nazareo. Cómo Juan el Bautista fue ridiculizado y decían, ¿cómo se viste de piel de camello y con un cinto de cuero, no? Cómo Juan el Bautista come langostas y miel silvestre. Cómo Juan el Bautista vive y está ahí en el desierto. ¿Quién vive y está en el desierto? Pero todo lo hizo en obediencia al Señor. ¿Creen ustedes que Juan el Bautista pagó un alto precio por cumplir su misión? Claro que lo hizo. Y como vimos el miércoles, Juan el Bautista, tal y como nosotros, un hombre imperfecto, tuvo sus momentos de duda. Y tuvo que pagar un alto precio con su vida, pero no voy a hablar más porque eso lo veremos el miércoles. Pero así podríamos hablar de muchos hombres de la fe que estuvieron dispuestos a pagar con su vida, no porque tuvieran que hacerlo, ¿me entiende? Porque el Señor nos otorgó salvación sin condición, pero en agradecimiento al Señor, estos hombres estuvieron dispuestos a pagar ese alto precio y a dar su vida para ganar a Cristo, diría el apóstol Pablo. Aún con su propia vida. Y es lo que somos retados nosotros a hacer. Aún en nuestra propia vida, ser testigos de estas verdades, que vale la pena servir al Señor. Ahora, triunfar en la batalla espiritual no se da sin esfuerzo. Ganar esta batalla espiritual cada día no se da sin costos. A nuestro Señor Jesucristo le costó su propia vida. Le tocó ir a la cruz para garantizarnos nuestra libertad. Y déjeme decirle, no quiero desmotivarle en esta mañana, pero no será diferente para nosotros mientras estemos en esta tierra. Libramos una batalla espiritual, el costo y el precio para mantenernos fieles al Señor Jesús y para cumplir nuestra misión requiere de una lucha constante de nuestra carne contra las recompensas que el Señor Jesús nos ofrece.
con tal de vivir en fidelidad y obediencia. Por eso la necesidad de prepararnos. Prepararnos para enfrentar esta verdad espiritual. Prepararnos para enfrentar lo que nos espera. Porque quiero decirle, en los últimos años el cristianismo ha estado muy cómodo, hermano. Yo no le puedo garantizar que va a ser así siempre. Pero nuestra era del cristianismo ha sido una era de las más cómodas que han existido. Y muchos cristianos en años anteriores tuvieron realmente que sacrificarse por su amor a la palabra de Dios, por su amor a su iglesia y por su amor al mensaje de amor y compartir a otros ese mensaje en cuanto a Jesús. No sé si el Señor va a permitir que nosotros, antes de que Él regrese, nos mantengamos en esta comodidad. Pero los tiempos se están complicando. Y es mi deber como pastor prepararlo. Es mi deber como pastor advertirle, no se duerma, hermano. Despiértese, despierte sus sentidos espirituales, porque vamos a tiempos complicados. Vamos a tiempos difíciles. Y si usted y yo no nos preparamos, ¿qué va a pasar, pastor? Bueno, vamos a vivir derrota espiritual. Vamos a vivir derrota espiritual. No significa esto perder nuestra salvación porque no creemos en eso, pero sí significa que el enemigo nos va a usar en contra del reino de Dios, si usted y yo lo permitimos. Y todo por no aceptar que tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. El precio de lo que es vivir una vida bajo el señorío de Cristo y no bajo el señorío del mundo. El precio de vivir para Jesús y no para nuestro enemigo. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a ver esta última verdad para estar preparados dentro de la batalla espiritual. Y nuestra pregunta a hacernos en esta mañana es, ¿cuál es nuestro precio? Dígale a la persona que tiene al lado, ¿cuál es tu precio? Y tenemos una pregunta más. ¿Nos podría comprar el enemigo para no servir al Señor? ¿Nos podría comprar el enemigo para no servir al Señor? Vamos a lo que la palabra nos dice en Filipenses 3:10 en esta mañana. Dice así la Escritura, lea conmigo en su Biblia. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Reitero, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Señor Jesús, gracias por esta mañana. Gracias por cada hermano que con fidelidad hoy ha venido acá para celebrar a tu nombre. Valoramos la importancia, valoramos el valor que tiene, valga la redundancia, estar aquí comprometidos con tu iglesia y dispuestos a aprender más de ti, Señor. Y en esta mañana te pido de corazón, Señor, que nos des la valentía para estar dispuestos a pagar el precio, con tal de que tú seas honrado y glorificado en nuestras vidas. Habla a tu iglesia, trabaja en nuestro corazón, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El precio a pagar con tal de conocer más a Cristo. El precio a pagar, o el precio que pagar, con tal de conocer más a Cristo. Quiero que vaya conmigo allá a los versículos del 7 en adelante y vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá. Estamos en Filipenses 3, verso 7. Dice la palabra, y escuche con atención, hermano, escuche con atención lo que el apóstol Pablo relata. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Y dice,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Vamos a quedar hasta ahí. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pregunta: ¿qué cosas son realmente importantes para nosotros? ¿Y qué cosas son pérdida o basura? Mucho podríamos discutir sobre este tema porque no todos pensamos igual. Para algunos de nosotros, cuando hablamos de el Señor, su iglesia, su palabra y nuestra misión, estamos hablando de cosas realmente importantes. Estamos hablando sobre lo que descansa nuestra vida. O sobre lo que debe girar nuestra vida. Si habláramos de pérdida o basura, definiríamos que las cosas del mundo son pérdida y basura. Que el entretenimiento que se ofrece hoy en nuestro mundo es pérdida o basura. Y que tantas cosas existen en nuestro mundo hoy, la mayoría las podríamos catalogar en este cuadro que dice pérdida y basura. Pero depende de nuestra mentalidad y depende de cuánto hemos conocido al Señor Jesús. Cuando hablamos de cosas realmente importantes, alguno de ustedes aquí podría estar pensando totalmente diferente. Yo pienso que lo que realmente es importante, pastor, es mi futuro. El futuro que le deje a mis hijos. Por eso los obligo a estudiar. Y por eso prefiero que vayan a la escuela, que vayan al club infantil. Y por eso prefiero que hagan bien lo de la escuela o llenarlos de cursos toda la semana, aunque no puedan ir a Intino. Porque yo estoy pensando en el futuro de mis hijos. Y para ellos, servir al Señor, la iglesia y dedicarnos a las cosas espirituales es basura. Y lo realmente importante para ellos es lo que este mundo está ofreciendo. Solo estoy dando un ejemplo ahí. Pero doy este ejemplo para dejarle a usted claro el panorama. ¿Qué cosas son realmente importantes en nuestras vidas? ¿Qué cosas son pérdida? ¿Qué cosas son basura? Y no estoy diciendo con esto, en este ejemplo, tú no debes estudiar, tú no debes prepararte. Lo que estoy diciendo es, Dios merece ser primero. Y siempre hay para todo, menos para el Señor. Y estamos creando a nuestros hijos con esta mentalidad. ¿Hacia dónde se van a dirigir ellos en sus decisiones? Esta es una respuesta que todos necesitamos dar a esta pregunta. ¿Qué cosas son realmente importantes para nosotros y qué cosas son pérdida y basura? Se necesita una respuesta. Necesitamos responder esto para conocer qué tan real es nuestra intimidad o nuestra relación con el Señor. Y hermanos, lo digo empezando por mí. Por mucho tiempo mis estudios fueron realmente importantes. ¿Sí? Por mucho tiempo fueron realmente importantes mis estudios. Por mucho tiempo el fútbol fue muy importante para mí. Y ustedes lo conocen, ya se los he dicho muchas veces. El fútbol era primero, en todo. Siempre. Y a veces estaba en el culto y estaba pensando en el partido. Porque allá en Costa Rica antes, ahora ya no, pero antes el servicio era en la mañana y los partidos siempre eran en la mañana.
Entonces uno está con una mente en lo que el pastor está diciendo y con otra mente estaba en el partido. ¿Cómo irá al partido? Pero ese era yo. Por mucho tiempo luché con el llegar a ser alguien. Con el hecho de tener, hablando de posesiones. Y hoy podría decir que esas cosas han pasado a un tercer y cuarto plano. Y algunas de ellas han terminado como pérdida y otras definitivamente son basura. No sirven para nada. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Qué queremos aprender de esto? Bueno, para alcanzar intimidad con el Señor, para tener una significativa intimidad con el Señor y estar preparados para la batalla, debemos tener bien claro qué cosas son ganancia, qué cosas son pérdida y cuáles cosas podrían ser basura en nuestras vidas. Quiero decirle, hay muchas cosas que nos están estorbando en nuestra relación con Dios. Y esas cosas es el precio que usted y yo no queremos pagar. Porque usted puede decir, pastor, yo quiero servir al Señor. Pero cuando hablamos de lo que el Señor espera, muchas de nuestras respuestas son, yo quiero servir al Señor, pero no me toque eso. Yo quiero servir al Señor, pero no me diga que tengo que dejar esto. Yo quiero servir al Señor, pero ahí como yo pueda ir manejando las cosas, hay un precio que pagar. Y personalmente lo digo a nivel general de nuestra iglesia. ¿Sabe qué? No hemos estado dispuestos a pagar el precio. Si estuviéramos dispuestos a pagar el precio en Centro de Vida, otro sería el actuar de nuestra iglesia. Pero no estamos dispuestos a pagar el precio para ser santos, no estamos dispuestos a pagar el precio para ser obedientes y no estamos dispuestos a pagar el precio en cuanto a la perseverancia se requiere. Ahora, ¿cómo voy a alcanzar intimidad con el Señor con tantos estorbos alrededor? Quiero ponerle algunos ejemplos. ¿Usted sabe cuánto tiempo pasa improductivamente en su celular? ¿Lo sabe? ¿Cuánto tiempo pasa jugando? ¿Cuánto tiempo pasa en aplicaciones? ¿Cuánto tiempo pasa en redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasa en cosas que a usted le gustan pero que no son edificantes? ¿Lo sabe? ¿Cuánto tiempo gasta? Ahora le digo, ¿cuánto tiempo en la semana? ¿Usted sabe cuánto tiempo usted gasta orando, leyendo la Biblia, estudiando de su palabra? Quiero poner ejemplos. ¿Por qué? Porque para mí es necesario que quede claro que no estamos dispuestos a pagar el precio. Estaba leyendo esta mañana y decían que están ofreciendo, creo que es en Finlandia, si no me equivoco, $10,000 a las personas que estén dispuestas un mes a pasar sin su celular. Para algunos de nosotros sería fácil. Pero hay otras personas que se les acabó el mundo. Y me imagino que por eso la recompensa, ¿no? Que es un poco alta, onerosa, ¿no? Pero quiero decirle con esto, cualquiera lo haría por $10,000. Ahora, ¿lo haría usted por el Señor? ¿Está dispuesto a pagar el precio de pasar menos tiempo en su celular para pasar más tiempo en la palabra de Dios? ¿O pasar más tiempo orando? ¿O pasar más tiempo en cosas edificantes? Quizás ninguno de nosotros lo haría porque no es materialmente o físicamente, no es una gran motivación. En cambio, si me dan $10,000, ahí sí voy a estar bien contento. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Me entienden la lucha que tenemos? ¿Me entienden cómo Satanás nos está ganando? De una manera fácil. Hay un precio que pagar. Y no podemos
mantener cosas, situaciones o personas en nuestra vida que son pérdida y basura. Y pretender al mismo tiempo que vamos a tener una gran relación con Dios, que vamos a ver su poder y que vamos a ver su bendición en nuestras vidas. Hermano, Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirme. Pero también Dios espera que para Él nosotros seamos importantes. Y no lo dejemos en segundo, tercero, cuarto plano. Y eso requiere decisiones. El apóstol Pablo decía que había sido necesario pasar por un proceso de crecimiento espiritual en su vida para definir sus prioridades, para ganar a Cristo, decía él, para ser hallado justo en Él. Y lo más importante para poder conocerle y poder conocer el poder de su resurrección en su propia vida. Cuando hablamos de esto, hermanos, su motivación o el precio que estaba dispuesto a pagar, ¿sabe a qué lo atribuía? A su amor a Cristo. Él decía que estaba dispuesto a hacer esto por amor a Cristo. Dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No fue fácil la vida del apóstol Pablo y conocemos de él. Pero cuando él dice, lo he perdido todo, es exactamente eso. Lo perdió todo. Un hombre de gran credibilidad entre los fariseos. Un hombre que era políglota, lleno de grandes estudios y de grande conocimiento. Y pasó de ser amado por los judíos a ser odiado por los judíos. Todo por amor a Cristo. Pero Pablo había experimentado la intimidad real con el Señor. Así que para él valía la pena haberlo perdido todo. Hoy lamentablemente vemos a muchos cristianos todo lo contrario. Están dispuestos a renunciar al Señor por sus deseos. Están dispuestos a renunciar a seguir a Cristo por lo que el mundo les ofrece, comprometiendo su fe y su testimonio. Y hermano, digo cristianos porque así se autollaman. Pero tristemente debo decir que podemos poner en duda que realmente sean seguidores del Señor Jesucristo. Ahora, si nos preguntan a nosotros, ¿cómo está nuestro amor por el Señor Jesús? ¿Y qué estaríamos dispuestos a dejar y renunciar por Cristo? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta, hermano? ¿Cuál sería tu respuesta, hermana? ¿Qué estarías dispuesto a dejar por Cristo? ¿Qué tan significativo es el amor de Cristo en tu vida que te motive a dejar cosas que posiblemente quieres, deseas y amas, pero que no son compatibles con amar a Cristo? Continuamos. El precio que pagar padeciendo como Jesús por amor a otros. El precio que pagar padeciendo como Jesús por amor a otros. Vamos a leer ahora los versículos, la parte B del verso 10 y el verso 11. Dice el apóstol Pablo, verso 10, la segunda parte, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Lo hemos dicho una y otra vez en este último mes, pero nuestro Dios, nuestro Señor, tiene que ser número uno en nuestras vidas. Y luego de nuestro Señor, Dios quiere que pongamos a nuestro prójimo, tanto a nuestros hermanos como a los no creyentes. Y entendiendo esto, hermanos,
¿Qué tanto nos interesan las demás personas? ¿Qué tanto nos interesa su conocimiento de Dios, su crecimiento espiritual? Que lleguen a hacer algo en el Señor. Que puedan estar preparados también para la batalla espiritual. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo decía que él había renunciado a todo lo que tenía en su vida, primero para alcanzar una relación cercana al Señor, pero también dice para participar de sus padecimientos. Ahora, pregunta, ¿por qué padeció Cristo? ¿Por gusto? ¿Por qué padeció Cristo? Por amor a nosotros. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que él quiere participar de los padecimientos de Cristo, estaríamos diciendo que así como Cristo sufrió para salvar a otros, usted y yo vamos a estar dispuestos a sufrir para que otros lleguen a conocer al Señor. Volvemos a hablar de algo impopular. ¿Por qué? Porque nadie quiere sacrificarse por otros. Nadie quiere entregarse por otros. Y ahora, pensando en los padecimientos de Cristo, Jesús padeció por obedecer al Padre. Y padeció no solo espiritualmente, padeció físicamente. Nada más piense por un momento, participar de los padecimientos de Cristo. Cuando estos hombres lo estaban escupiendo en la cara. Hablemos de participar de los padecimientos de Cristo. Estos hombres escupiéndole en la cara, diciéndole cualquier tipo de barbaridades. Estos hombres agarrando ese látigo como si se quisieran deshacer de él ahí mismo, con todo el odio posible. Que dice que cada vez que el látigo pegaba, arrancaba carne. No era solo un castigo leve, no. Pegaba y arrancaba carne de su espalda. Pensemos en el Getsemaní. Jesús ahí en sus horas diciendo, Señor, si puedes hacer esto de otra manera, pero que no se haga mi voluntad. Y Pablo dice, yo quiero participar de sus padecimientos. El Señor Jesús ahí en una lucha espiritual intensa y sudando gotas de sangre de la congoja. Su cuerpo estaba estresado. Y por eso pedía a sus discípulos, apóyenme en oración porque estoy pasando un momento realmente amargo. Y Pablo dice acá, yo quiero participar de los padecimientos de Cristo. Ahora, ¿estamos dispuestos nosotros a participar de los padecimientos de Cristo? Cuando alguien, vamos, lo invitamos y nos rechaza, ya no lo vuelvo a invitar porque me rechazó. ¡Wow! ¡Qué montón que padecimos! Participar de los padecimientos de Cristo. Y como hablamos la semana pasada, un hermano me trató mal. Ya no le vuelvo a hablar a ese hermano porque me trató mal. ¡Wow! ¿Cómo estás padeciendo por Cristo? Enorme ese padecimiento. Son cosas insignificantes las que padecemos hoy. Y si estamos dispuestos a pagar el precio, vamos a ir más allá para que otros lleguen a Jesús. Nuestro Señor lo hizo porque nos amó. Nuestro Señor lo hizo porque sufrió y se entregó. Pablo decía, al conocer al Señor y al poder de su resurrección, soy movido a compartir sus padecimientos. En otras palabras, por amor a otros y que a su vez estos conocieran a Cristo, dice el apóstol, estaba dispuesto a sacrificar su propia vida. Por último, el apóstol Pablo también confiaba en las promesas del Señor. No estaba pensando en cómo sería su fin o lo que tuviera que pasar.
Su verdadera preocupación era esta necesidad que había en la vida de otros. Y estaba dispuesto a pasar por ahí con tal de cumplir su misión y llevar el mensaje a los perdidos. Hermanos, en Centro de Vida sabemos cuál es nuestra misión. Como miembros de esta iglesia tenemos claras nuestras responsabilidades. La pregunta es, ¿qué tanto hemos conocido al Señor de acuerdo con nuestras prioridades y aspiraciones? Puedo decir que mis aspiraciones y prioridades son compatibles con la misión que el Señor Jesús me ha dado. ¿O estoy siendo algo egoísta? Y digo esto porque si compartimos el mismo sentir del apóstol Pablo, el Señor quiere más de nosotros hoy. Menos enfocados en nosotros mismos y más enfocados en la necesidad real de otros. Prepararnos para pelear la batalla, con propósito, no sin propósito. Ser conscientes de esa batalla también. Debo decir que la mayoría de los cristianos hoy son esclavos del mundo, debido a que no han comprendido esta verdad o prefieren ignorarla. Hermano, estamos en guerra. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Vamos a pelear? ¿Vamos a pagar el precio? Termino con Lucas 4, 26, 27 y 33, porque aquí nos dice qué se espera de un discípulo. Dice la palabra de Dios en Lucas: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice Jesús? No puede ser mi discípulo. Y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y dice también, y así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué pasa? No puede ser mi discípulo. 3 cosas. Nos habla de relaciones que para nosotros son más importantes que Dios. No podemos ser su discípulo. Nos habla del compromiso de seguirle a Él. No puede ser que sigamos otras cosas antes que a Jesús. No podemos ser su discípulo así. Y también dice, si no estamos dispuestos a renunciar a lo material, tampoco podemos ser sus discípulos. Hay un precio que pagar. ¿Estamos preparados para la batalla? ¿Somos verdaderos discípulos de Jesús? Vamos a nuestro reto en esta mañana. Hermano, al seguir a Jesús sabíamos que al igual que Él tendríamos que pagar un precio por seguirle. Ya no hay condenación para nosotros porque su promesa fiel es salvación y vida eterna. Pero mientras estemos en esta tierra, peleamos cada día la batalla espiritual y lo queramos o no, no podemos ignorar esta lucha. Por mantenernos firmes tendremos que estar dispuestos a pagar el precio para estar firmes hasta el final. ¿Has comprendido de qué se trata? Y amigo y amiga, el Señor ha permitido que hoy puedas ver la vida desde otra perspectiva, para considerar tu situación. Estamos acostumbrados a pagar un precio por todo. Hoy el Señor te dice, yo te amo y he pagado el precio más alto por ti. Solo tienes que aceptar su regalo de amor hoy y Él va a pagar el precio de todos tus pecados. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de dejar tu orgullo atrás y decirle que sí al Señor? Ven a Él, Él te está llamando. Vamos a estar de pie y oramos. Amado Señor, al llegar a este momento, después de haber escuchado tu palabra, comprendemos, Señor, que aún nos falta mucho. Nos falta mucho en qué pensar, nos falta mucho que cambiar, nos falta mucho que considerar.
porque día a día está esta lucha en nuestro interior y en este mundo. Y pasan los días y tal vez la conclusión de cada día en nuestra vida es, volví a perder hoy. El mundo, el enemigo, mi carne me ganó la batalla. Señor, a fin de conocerte y el poder de tu resurrección, tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo. No es posible conocerte mientras haya estorbos a nuestro alrededor y estorbos que nosotros mismos permitimos. Y Señor, si se trata de nuestra misión, si aún no te conocemos, si aún nos falta amarte, ¿cómo vamos a amar a otros? Y no es excusa, es la realidad de lo que estamos viviendo. Por no amarte y conocerte como debiéramos, tampoco estamos en la capacidad de amar a otros y no estamos alcanzando el cumplir tu misión. Sigue trabajando en nuestro corazón y por tu Santo Espíritu, háblanos hoy para tomar las decisiones necesarias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.